Isabel de Bohemia, también conocida como Isabel de Luxemburgo, fue una filósofa y una figura muy importante en la historia medieval europea. Su vida se desarrolló en un contexto de poder político y ella misma desempeñaba un papel relevante en la política, además de su contribución filosófica. Obtuvo matrimonio con el emperador alemán Carlos IV. Isabel de Bohemia fue hija del rey Venancio II de Bohemia y se casó con Carlos IV de Luxemburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que la posicionó como emperatriz consorte. Su matrimonio le otorgó una influencia considerable en la política de la época. Dio promoción a la educación y las artes. Durante su vida, Isabel promovió el conocimiento y las artes en la corte imperial. Era conocida por su interés en la filosofía y la tecnología. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje y debate intelectual. Uno de los mayores logros de Isabel de Bohemia fue su obra, Esposito Superlibros de Anima, un comentario filosófico sobre el tratado de Aristóteles acerca del alma, en el que intenta reconciliar la visión aristotélica con la doctrina cristiana. Participó en la filosofía medieval, aunque no era tan conocida por sus propios escritos filosóficos como otras figuras de la época. Isabel jugó un papel significativo en las discusiones filosóficas medievales. Estaba influenciada por las ideas de los escolásticos y la preocupaba por temas relacionados con la moral, la ética y la teología. Es un ejemplo de cómo las mujeres medievales podían participar en la vida intelectual y política de su tiempo, incluso si no siempre eran reconocidos en los registros históricos con las mismas énfasis que sus contrapartes masculinas. La historiografía contemporánea ha comenzado a rescatar su legado como una de las grandes pensadoras de la Edad Media, un testimonio de la relevancia de las mujeres en la historia del pensamiento filosófico. Su obra y su vida son testamentos de la importancia de las mujeres en la historia del pensamiento, y su legado sigue siendo un tema de estudio en la historia de la filosofía medieval. La figura de Isabel de Bohemia, aunque notable en su tiempo, fue relativamente ignorada durante siglos debido a las limitaciones históricas sobre el reconocimiento de mujeres en la filosofía y la ciencia. No obstante, en las últimas décadas ha crecido el interés en su obra y se ha reconocido su valioso aporte al pensamiento medieval. Isabel fue una gran estudiosa de algunos temas filosóficos, de algunos autores como son Aristóteles, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Aunque se le recordaba más por sus conexiones familiares y políticas, su inclinación por la filosofía era reconocida en algunos círculos intelectuales de la época. Lo que hace aún más interesante es que fue amiga de varios filósofos de la época y tuvo correspondencia con René Descartes, uno de los más grandes pensadores de la historia moderna. A través de sus cartas, Isabel no solo mostró interés por los temas filosóficos, sino también su capacidad crítica. Le planteaba preguntas complejas a Descartes, desafiando algunas de sus ideas y buscando respuesta más allá de lo evidente. Un aspecto clave de sus cartas es cómo Isabel cuestionó el método de la duda metódica, propuesto por Descartes. Para ella, el acto de dudar no solo debía ser un ejercicio intelectual, sino un proceso que llevara a la verdad. Esta postura era bastante radical para la época, en lo que las mujeres no eran vistas como pensadoras serias. Sin embargo, dado que la mente es intencionalmente no física, o sea inmaterial, en su teoría dualista no podía imaginarse cómo podía interactuar con lo físico, o sea lo material. Isabel prosiguió argumentando que entendía que los sentidos le indican que el alma mueve el cuerpo, pero respecto a cómo lo hace, los sentidos no le brindan ninguna respuesta, y tampoco lo hacen el intelecto y la imaginación. Aunque no recibió el reconocimiento que merecía, en su tiempo hoy sabemos que Isabel de Bohemia fue una pensadora clave. Su legado muestra que las ideas más revolucionarias pueden provenir de lugares inesperados y que el conocimiento no tiene género. Isabel no solo desafió las normas de su época, sino que dejó una huella importante en la historia de la filosofía. Recordemos que el principio crítico y la búsqueda de la verdad no deben estar limitados por las expectativas sociales. Es importante también destacar el contexto histórico de su reinado. Isabel vivió en el siglo XIV, una época de grandes cambios en Europa. La escolástica comenzaba a ceder terreno frente al Renacimiento y nuevas ideas comenzaban a surgir, que cambiarían el curso de la historia. Isabel, por lo tanto, está ubicada en una encrucijada de pensadores medievales,
y la apertura hacia una nueva forma de entender el conocimiento. Aunque las mujeres en la Edad Media no solían tener el mismo acceso a la educación que los hombres, las reinas y nobles como Isabel tenían más oportunidades para cultivar sus intereses intelectuales. Isabel en particular destacó en un ambiente donde la corte no solo era el centro del poder político, sino también de una intensa vida intelectual. Se convirtió en una figura clave para la transmisión de ideas filosóficas entre las diferentes corrientes de pensamiento de la época. Su matrimonio con Juan de Luxemburgo fue tanto político como estratégico, pues unían dos casas reales poderosas. De este modo, Isabel se integró en la política de la región y participó activamente en los eventos que involucraban al reino de Bohemia y a los territorios cercanos. El ámbito intelectual de la corte de Isabel de Bohemia también estuvo marcado por el crecimiento del misticismo, una corriente que enfatizaba la experiencia directa con lo divino y que estaba en auge durante ese periodo. La mística se convirtió en una de las principales formas de piedad en la Europa medieval, y personas como Isabel ayudaron a facilitar su crecimiento, en parte debido a su apoyo a la educación religiosa. Aunque Isabel de Bohemia no es una figura filosófica en el sentido tradicional, su vida y legado muestran cómo las mujeres medievales podían desempeñar un papel importante en la vida intelectual, política y cultural de su tiempo. La historia escrita no ha conservado su pensamiento filosófico de forma directa, su influencia como reina consorte, su apoyo a las artes, la cultura y la educación, y su mediación en los debates filosóficos y teológicos de la corte bohemia, la convierten en una figura destacada en la historia medieval. El papel de Isabel como reina filósofa, aunque no siempre reconocido, refleja el potencial de las mujeres en la Edad Media para influir en el pensamiento y la cultura de su pensamiento, a pesar de las limitaciones sociales que se enfrentaban. Si bien no fue una filósofa en el sentido estricto, su vida es un ejemplo de cómo las mujeres nobles en la época pudieron participar en la promoción del conocimiento y las artes, lo que dejó un legado intelectual que perduró más allá de su reinado. Finalmente, el contexto en el que vivió Isabel, con las tensiones entre la Iglesia, la nobleza y el movimiento filosófico y la influencia de la escolástica, contribuyó a que su corte fuera un lugar de debate intelectual y filosófico. Isabel jugó un papel importante al unir a pensadores, teólogos y artistas bajo su influencia, contribuyendo así al crecimiento de la cultura medieval. Y bueno, esto fue todo acerca de Isabel de Bohemia. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así, por favor, maestra, pónganos un 10. Y pues nada, ojalá les haya gustado y ojalá hayan entendido todos los temas súper bien y todo perfecto.